se encuentra, y gracias al diputado Felifer Macías, nos hace favor también de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ayer sostuvo un evento importante, un panel, le llamaron panel legislativo, a propósito de las reformas constitucionales que están proponiendo el Poder Ejecutivo en nuestro país, a propósito de la reforma electoral, de la Guardia Nacional, y bueno, en la que participaron Cecilia Patrón, ella es diputada federal, también lo hizo la senadora Kenia López Rabadán, por cierto, con un comentario que en la mañana muy temprano había hecho el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, y la diputada Mariana Gómez del Campo, que coincidieron junto con el diputado Felifer Macías, diputado federal por Querétaro, a propósito de estas reformas constitucionales, tema importante para lo que hoy por hoy significa este presente y futuro inmediato en nuestro país, en este tema que tiene que ver con la conformación institucional en la impartición y procuración de la justicia. Gracias, las 8 de la mañana con 11 minutos, mi querido Felifer, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Aurelio, muy buenos días, un excelente miércoles a todas y todos. Gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Hacia dónde tendrían que caminar? Veíamos y escuchábamos las disertaciones justamente de los panelistas, mi querido Felifer Macías, las reformas constitucionales que son importantes, que son fundamentales para no perder qué cosa de vista hoy por hoy en nuestro país y hacia dónde iría, hacia creen ustedes, va caminando por lo menos el gobierno de la República, mi querido Felifer Macías. Claro que sí, Aurelio, pues primeramente agradecer enormemente la participación de los ciudadanos. El día de ayer en este panel recibimos casi 800 queretanas y queretanos muy interesados por saber lo que está pasando en el país, estas reformas trascendentales para México, la reforma electoral y la de Guardia Nacional que se discutirán ahora en septiembre. Es un foro que nos pidió la gente. Hay que decirlo, el mandato de los queretanos fue abrumador el año pasado para la defensa de la Constitución, para no permitir modificaciones constitucionales, pero también era importante que supieran los argumentos de por qué no estamos acompañando estas reformas. Y es por eso que legisladores federales estuvimos ayer presentando estos argumentos, porque realmente consideramos que son la madre de todas las batallas para el futuro de México. Primeramente, la reforma electoral. Estamos hablando de que el régimen Morena pues está intentando quedarse con el árbitro electoral. Sí. Busca desaparecer el INE, busca desaparecer los consejos electorales locales, busca desaparecer los tribunales electorales para centralizarlo todo en un solo órgano, donde al final del día merma lo que hoy son los equilibrios y contrapesos. No es una reforma necesaria, no es una reforma pertinente. El mito fundacional de Morena es el fraude y por eso quieren esta reforma electoral. Y la realidad es que no hay razón de hacer estas modificaciones, Aurelio, porque el INE en 8 años ha realizado más de 330 procesos electorales. No ha habido un solo conflicto post-electoral. Se tiene el 65% de alternancia en los resultados electorales, es decir, es más fácil que un candidato opositor en este país gane que aquel que viene emanado de un partido en el poder. Se tiene el 200% de participación ciudadana de la requerida en la organización de las elecciones y todo el sistema electoral mexicano goza de confianza ciudadana, está rankeado entre los primeros lugares. Es decir, hoy por hoy lo único que se busca hacer en el día es quitar equilibrios y contrapesos y poner un árbitro electoral a modo. Y en el tema de Guardia Nacional es gravísimo porque hablamos de la militarización del país. Lo que buscan al mandar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es, al final del día, que se empodere totalmente el presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tome control de una persona de la fuerza pública, cuando hoy lo que tenemos que apostarle es a fortalecer a las policías municipales y estatales, que regresen los recursos ahí, a las policías civiles, y no una estrategia que ha sido fallida, que es la Guardia Nacional, y que no tiene nada que ver con seguridad pública. La seguridad pública es prevención de delito, policía de proximidad, patrullaje dirigido, y la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, pues están entrenadas en el uso letal de la fuerza, en la defensa de la soberanía, pero nada tiene que ver con lo que la gente quiere de seguridad en su entorno más primario. Ayer referías que se requiere un equilibrio, que se requiere también un respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, a nuestra propia Constitución, y al mismo tiempo, pues no propiciar este debilitamiento de las instituciones como si fuera una propuesta para lograr un futuro mejor, cuando no es de esa manera, mi querido Felifer Macías. ¿O cómo sería?
Así es, Aurelio. Primeramente, como bien comentas, mi exposición la centré en dos cosas, que estas tres reformas constitucionales, Guardia Nacional, Electoral y lo que fue la eléctrica, sus dos puntos principales es la centralización del poder en el presidente de la República y por otro lado el debilitamiento de equilibrios y contrapesos, que eso es propio de todos los regímenes que han transitado de democracias a dictaduras, como es el caso de Venezuela. Y todos se dieron con estos cambios legislativos a veces imperceptibles o que la gente en su momento no veía grave, pero que le estaban quitando todas sus libertades. Ese es el denominador común de estas reformas, pero también el respeto a la Constitución, porque cuando viene el presidente a decir que con un decreto presidencial va a pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo que se ocupa es una modificación constitucional, pues está transgrediendo a la Carta Magna. Solamente los diputados federales y los senadores somos los facultados a hacer un cambio de esta naturaleza. Y además el artículo 21 constitucional dice con claridad que la seguridad pública en este país es de carácter civil. Y es por eso, Aurelio, que no nos vamos a quedar solamente en la defensa de la Constitución. También estamos ya procesando una iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas juren lealtad y deber a la Constitución y no solamente al presidente de la República. Esto para que cuando el presidente dirija una orden que sea inconstitucional a las Fuerzas Armadas y en el ámbito administrativo y operativo, las Fuerzas Armadas estén obligadas a cumplir estas órdenes. Oye, referían obviamente lo que sería una tarea importante, fundamental, digo, de la oposición frente a lo que tendría que ver con la propuesta del gobierno de la República, del gobierno federal, para poder consolidar, por lo menos en estos tres ejes básicos, una oposición en el Congreso Federal. ¿Tú dirías o te atreverías a decir, Felifer Macías, ya vimos lo que pasó con la reforma eléctrica, que estas iniciativas y que estas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto que tiene que ver con el tema pues del INE, del Instituto Nacional, la reforma electoral y el tema de la Guardia Nacional, ¿no van a pasar en el Congreso de la República? En este momento, Aurelio, podemos decir con claridad que no van a pasar. Se requieren modificaciones constitucionales, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Hoy el bloque opositor está cerrado, está firme, pero también hay que decirlo, se viene una andanada brutal contra los dirigentes de oposición, Aurelio, se van a venir presiones, o más que nunca, se va a venir la parte más violenta de la política en este país, que es la persecución, que es el acoso, que es la amenaza, pero hoy el grupo opositor está firme, y ahí sí es como vamos a mantenernos por el futuro de México, es que no se modifique la Constitución ya durante este sexenio que termine ya este gobierno de Morena. No vamos a permitir un cambio constitucional. Hoy afortunadamente tenemos los números en la Cámara de Diputados y no se trata, insisto, de decir no porque no, Aurelio, sino por los argumentos que te he expuesto y que creemos y estamos convencidos que es lo mejor para México. Ahora, yo escuchaba en un comentario del presidente López Obrador que decía, no estoy en contra del INE, lo que estoy en contra es de los consejeros que se han subordinado a los intereses de algunos partidos o de los partidos políticos. Queremos un INE que tenga, pues, literalmente consejeros que sean electos por el pueblo. ¿Eso es posible? ¿Eso es necesario, Felifer? No hay en ninguna parte del mundo donde así se hagan las cosas, que un consejero electoral sea electo por voto popular. ¿Por qué? Primeramente, Aurelio, porque entonces haríamos contiendas políticas como de cualquier diputado, donde estarían ahí sí metidos los partidos políticos. De hecho, la reforma que propone López Obrador deja abierto que partidos políticos, como si fuera una campaña de diputado, anden promoviendo a consejeros electorales. O sea, ¿cómo podemos hacer una contienda de un árbitro que tiene que tener conocimiento técnico especializado, con neutralidad comprobada? ¿Cómo podemos hacer eso? Una contienda político-electoral. Es como si un partido entre Chivas y América le preguntas ahí en el estadio a las aficiones quién quiere que sea el árbitro. ¿A poco van a buscar a alguien neutral? Pues van a buscar quién le va al equipo. Sí, claro. Así simple de sencillo. Por eso es una locura y no de ninguna manera eso ayudaría a la democracia. Y ojo, Aurelio, no digo que nuestro sistema electoral sea perfecto y que no haya nada que mejorar. Claro que hay muchas cosas que se tienen que cambiar y mejorar, pero hoy funciona nuestro sistema democrático
y sería peligrosísimo abrir la puerta a una reforma constitucional. Pues enhorabuena. Fíjate que a mí varios universitarios que también llegaron ahí a la convocatoria que tú hiciste, pues tuvieron un eco importante. Se van a realizar más paneles legislativos con estas diferentes temáticas, en esta comunicación estrecha, directa con la sociedad queretana, aquí en Querétaro y a nivel nacional. Felifer, como presidente además de la Comisión de Seguridad que tú encabezas, que tú representas a nivel federal. Claro que sí, Aurelio, estaremos realizando estos ejercicios de manera constante. Vamos a ver cómo van evolucionando las discusiones. Se procesará ahorita ya en septiembre la reforma electoral, posteriormente la de Guardia Nacional. Buscaremos un foro igual en tema más específico de seguridad, donde también transitemos en estos temas y que haya el involucramiento ciudadano. Sí, muy feliz de que ayer hayan ido muchos jóvenes. Sí, vi. Hoy más que nunca tienen que involucrarse los jóvenes. Estamos hablando de su presente y futuro. A veces se les cataloga mucho de que tienen apatía, que no les gustan estos temas. Pues no, la verdad es que hay muchísimo interés, hay que fomentarlo, alimentarlo y que vean que sus representantes estamos ahí dando la lucha y trabajando por ellos. Bueno, una buena convocatoria y también un buen ejercicio, por lo menos en la participación, en la reflexión en voz alta de estos temas torales para nuestro país y también para nuestro Querétaro. Pues te mando un abrazo, saludos mi querido Felifer, estamos a la orden, que tengas buen día y lo que se ofrezca como siempre con mucho gusto. Muchísimas gracias, estimado Aurelio, excelente miércoles a todas y todos. Gracias también.